Primera de Pedro es uno de los capítulos que podría yo decir o considero personalmente uno de los capítulos muy completos que están en la Biblia. O sea, la palabra de Dios sí es completa toda, yo quiero que me comprenda, pero este es un capítulo que agrupa una serie de mensajes maravillosos para la iglesia. Esta enseñanza en esta mañana, lo que busco en el nombre de Jesús o lo que Dios quiere para cada uno es que podamos crecer un poco más. Amén. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. En Dios. Amén. Amén. No se llene de falsas expectativas. Puede que crezca físicamente, los milagros existen, pero estoy hablando de crecer en Dios. Usted me comprende. Amén. Queremos ser mejores cada día. Amén. ¿Quién quiere ser mejor cada día? Amén. No queremos quedarnos en el mismo estado en el que llegamos algún día a la iglesia. Queremos crecer, queremos ser diferentes. El que llega por primera vez a la iglesia y empieza a escuchar los mensajes y la palabra de Dios y se da cuenta que esa palabra produce transformación en su corazón, entonces empieza a anhelar un poco más. Y puede ser que esta mañana aquí haya alguien que diga, pues yo ya conozco todo de Dios, pero le digo que no es así. Mire que Job era un hombre del cual Dios daba testimonio. Dice que era un hombre varón, ¿qué? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si hubiese dicho solamente varón perfecto, pues ya como que es mucho, pero temeroso de Dios, y luego añade temeroso del mal. Apartado del mal, temeroso de Dios, apartado del mal. Y vemos que sin embargo Job, en medio de toda la situación que él vivió, las crisis que tuvo, las situaciones complicadas que empezaron a formar ese carácter de Job, esa escuela que él tuvo que vivir, una escuela muy complicada, perder casi todo o perder todo, y digo casi todo porque a la final no lo perdió todo, se le conservó la vida. Amén. Amén. Y mientras hay vida hay esperanza. Amén. Personas que dicen Job perdió todo, no perdió todo, tenía la vida, y mientras hay vida hay esperanza, y a la final si hubiese perdido la vida pero tenía a Dios, Dios lo podría resucitar. Amén. O sea que a la final el tener todo es tener a Dios. Amén. Porque en Él estamos completos. Amén. En Dios estamos completos. Pero mire que esa situación de Job nos diera a entender que Job conocía muy bien a Dios. Y pareciera ser que en un momento él quiere reclamar y quiere como decir, de alguna manera justificar y hacerle un interrogatorio a Dios, y Dios como que le cambia el interrogatorio y le dice: antes de que usted me pregunte, yo le voy a preguntar, ¿dónde estaba usted cuando yo creé el universo? O sea, ¿usted en qué parte de la escena del inicio, del origen de todo aparece? ¿Dónde estaba usted? Porque yo no lo vi. Y entonces Job se empieza a sentir, de pronto todavía su ego estaba inflado y se empieza a sentir pequeñito. Y así puede estar sucediendo o puede suceder esta mañana. Alguien puede decir: yo conozco a Dios, yo he tenido dificultades y Dios ha obrado. Pero cuando Dios nos empieza a exhortar por medio de su palabra, entonces nos damos cuenta que Él es el único grande y que nosotros somos criaturas pequeñas. Amén. Y que de oídas lo hemos oído, y que hay cosas que hablamos y no las entendemos, pero que queremos ver con nuestros ojos su grandeza. Amén. Por eso Job dijo: ahora mis ojos te ven y reconozco que todo lo puedes. Amén. Amén.
Esta mañana debe existir un reconocimiento que el que todo lo puede es Dios. Porque siempre que usted se siente a la mesa, usted hoy está sentado a la mesa, aquí hay un banquete, y usted va a empezar a comer la palabra de Dios. Amén. Amén. Usted debe sentarse con una actitud de agradecimiento a Dios. Y una de las estadísticas dice que las personas no reciben de Dios porque su actitud no les permite recibir. Una mala actitud. Amén. Amén. Una mala actitud, ¿qué quiere decir? Yo ya sé, yo ya conozco. Ese versículo yo ya me lo leí. Y nos hemos vuelto catadores de mensajes. ¿Cuál mensaje es mejor? ¿Quién predica bueno y quién predica mal y quién predica regular? Pero cuando usted viene hambriento a la casa de Dios, entonces mi papá decía, la mejor comida es el hambre. Amén. Porque a usted le empiezan a servir y usted empieza a recibir. Y cuando usted venga a la casa de Dios, venga con hambre. Yo, antes de continuar, quiero decirle eso en el nombre de Jesús. Antes de este mensaje, pídale a Dios que le dé hambre. Pero no hambre de ir a comer, que comimos, desayunamos muy bien, sino hambre de la palabra de Dios. Dígale, Señor, dame hambre de tu palabra. Dígale, Señor, un momento, dame hambre de tu palabra. Porque tenemos gente que se está sentando a la mesa llenos. Y entonces llegan llenos y dicen, no, y ese mensaje no me gustó, y esa palabra, y aquí y allá, y no recibimos. ¿Y sabe quién es el ejemplo vivo de esto? El hijo pródigo. El hijo pródigo se fue porque estaba lleno o estaba vacío. ¿Cómo se fue él? Lleno. ¿Y cómo regresó? Con hambre. ¿Por qué se fue Noemi de Belén? A Belén se le conoce como la casa del pan, incluso por ahí se escribió hasta un libro sobre eso. ¿Por qué se fue ella? Porque no había ¿qué? Pan. Pero escuche bien, cuando ella regresa, ella le dijeron, un hombre, ella le dijeron, hola, ¿cómo estás? Y ella dijo, llamadme Mara. Y entonces le dijeron, ¿por qué Mara? Dijo, por amargura, porque yo me fui llena. Si no había pan en la casa del pan, ¿por qué ella se fue llena? Pero dijo, pero he vuelto con hambre. Necesitamos gente con hambre en la iglesia. Amén. Para poder crecer necesitamos tener hambre de Dios. Que usted diga, yo, así como cuando usted se imagina una hamburguesa, unas alitas a la barbecue, publicidad. La dirección, hermano. Al frente de, ¿cómo se llama? Colón Plaza. De Colón Plaza. Allá está, hermano, un carro, mejor dicho, moderno, y ahí está el hermano con su, ¿cómo se llama el negocio? Broster La 62. Broster La 62. Si tuviéramos esa idea de ser unidos, un día nos vamos todos a comer allá. Amén, amén. 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 Y luego vamos y todo y le compramos al hermano que es de ambientadores. ¿En serio? Amén, amén. Y luego vamos y bendecimos a la hermana que vende arepas. Amén. Todos nos vamos para allá y unidos. Pero hablando de la comida, entonces, para crecer necesitamos tener hambre. Para crecer en Dios tenemos hambre. El libro de la carta del apóstol Pedro empieza en el capítulo 1 hablando acerca, nos exhorta y nos llama a ser íntegros. Digan conmigo, íntegros. La integridad que debemos tener como cristianos y que en muchas ocasiones no tenemos.
La piedra viva y el pueblo santo, ese es el título de este capítulo, o las piedras vivas o piedras vivas del templo de Dios. Dice, entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Ese es el primer paso, tener hambre. El segundo paso es trabajar en dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, pero nosotros también empezar a trabajar en nuestra vida. Porque en otra versión dice, renuncien a toda clase de maldad. O sea que en otras palabras, Dios quiere trabajar en nuestros corazones, pero nosotros todavía hay cosas que no estamos dispuestos a dejar. Y habla acerca de estos puntos. El primero de ellos es ser buenas personas. Amén. Yo digo, usted esperaba un mensaje de fuego y de avivamiento, pero créame que aquí hay fuego y avivamiento. Amén. Ya está, aquí estamos las piedras. No falta sino que caiga el fuego. Pero necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Y parte de lo que Dios quiere es que seamos buenas personas, que dejemos la mentira. Amén. No dice las mentiras pequeñas ni las mentiras grandes, no dice las mentiras blancas ni las mentiras negras, lo que dice es mentira. Lo que quiere decir que por muy grande o por muy pequeña que sea la mentira, no deja de ser mentira. Y para poder crecer hay que dejar la mentira. Amén, amén. Hay que dejar la hipocresía. Esa hipocresía, esa manera de ver al otro como de alguna manera de fingir frente a los demás. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros hoy, esta mañana. Debemos dejar la envidia, renunciar a la envidia. Estamos en una sociedad muy envidiosa. La envidia se cataloga como algo extremadamente peligrosísimo. Afecta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida. La envidia no es desear lo que el otro tiene, ni siquiera eso. Es desearle, o más bien, desear que no lo tenga. Porque alguien podría decir, hermano, pues el hermano tiene un carro y yo no le tengo envidia. Pero si por usted fuera, que él no tenga carro, para que le toque el mío también. Y así en una cantidad de cosas. Voy a avanzar aquí. Entonces dice, entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. La palabra maldición significa maldecir. Y maldecir significa mal hablar. Porque muchas personas, para ser un poco más ilustrativo, consideramos que la maldición significa cuando alguien le dice a otro, o te maldigo. Y entonces un hermano puede decir, pues yo nunca maldigo a nadie. Yo al contrario, yo saludo, Dios te bendiga. Pero no corresponde solamente allí el significado. Maldecir es hablar mal del otro. Es tener conversaciones cuando alguien no está presente y de alguna manera, como dicen los jóvenes, rajar de él y destruirlo. ¿No le ha pasado a usted que hay personas que no conocemos y que ellos nunca hemos hablado con ellos y pareciera ser que les caemos mal? Debe ser que alguien maldijo o mal habló, porque usted nunca lo ha tratado, usted nunca ha conversado con él, pero esa persona me cae gordo,
Pues si gordo es, ¿cómo le va a caer? Pero es esa parte donde Dios, antes de llegar a lo que queremos, porque, hermano, mira, a nosotros nos gustan mucho los textos bíblicos donde se nos habla de victoria, donde nos habla de vencer, donde se nos habla de cómo David derrota a Goliat, pero no nos gusta el proceso que vivió David antes de derrotar a Goliat. Nosotros queremos crecer y como estamos, pero instantáneamente, de un momento a otro. No queremos vivir procesos. Y de hecho, nadie quiere vivir procesos. Los procesos, o si no, pregúnteselo al pastor, los procesos, y a la hermana Lady, los procesos no son tan agradables. ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta enfermarse? A nadie. Hay hermanos que dicen, es que usted no quiere vivir el proceso. Pues yo tampoco quiero vivir el proceso. Pero nos corresponde, es parte de la vida cristiana, es parte del crecimiento, vivir procesos. Amén. Amén. David era un joven esforzado, él estaba allá cuidando ovejas y Dios puso su mirada en él. Y este joven, ustedes ya conocen la historia, es reconocido a nivel mundial porque derrotó a un gigante. Porque obtuvo una gran victoria, pero antes de esa victoria, él había tenido proceso en Dios, tiempo con Dios. Y así mismo a nosotros nos encanta cuando se nos dice, somos más que vencedores. Y queremos los versículos que nos animan, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero también el texto dice, someteos a Dios. Pero ese no lo citamos. Amén. O sea, queremos solamente la parte buena de que nos agrada. No queremos vivir momentos difíciles. Pero hermanos, se lo voy a decir en el nombre de Jesús. Los procesos son necesarios para crecer. Cuando alguien está creciendo en su parte física, le empieza a doler su cuerpo. Hay cambios, ¿cierto? No es algo de la noche a la mañana. Las señoritas tienen unos cambios en sus cuerpos, los jóvenes también. Empieza a mostrarse unas, ¿cómo se llama? Unas características, muchas gracias, hermano. Unas características, por ejemplo, en el caso de los hombres, los jovencitos, cuando les empieza a salir bigote. Algunos nunca ya les salió, pero les empieza a salir bigotico y es un bigotico tierno. Es como una pinturita. Como si alguien hubiera tomado un pincel y uno, de pronto de adolescente, uno hablaba un poquito delgadito, pero ya la voz se le empieza a engrosar. Y yo tenía mucho temor. Porque yo realmente hablaba así, bendiga, hermano. En un momento otro yo bendiga, hermano, ¿cómo está? Y empieza uno a tener cambios. Y no es fácil asimilarlos, pero hace parte del crecimiento. Y así mismo, para nosotros crecer en Dios, necesitamos asimilar cambios, tener cambios, enfrentar los cambios. Entonces el capítulo 2, de Pedro en esta carta y el versículo 1 nos habla entonces de dejar esas cosas que nos alejan, que no nos permiten ser buenas personas. Uno de los males actuales de esta sociedad es que hoy en día a las personas no les interesa ser buenas personas. Y eso se está metiendo en la congregación. Amén. Amén. Y usted dirá, hermano, pero ¿eso qué tiene que ver con el avivamiento? ¿Eso qué tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿Eso qué tiene que ver con la vida cristiana? Es que yo fui criado así. A mí me levantaron así. Alguien dijo, así nací. Así crecí. Así me criaron y así me muero.
Y yo le dije, y así se condena. Amén. Amén. Suena como un poco incómodo, ¿no? Pero esta mañana vamos a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Esas cosas que no nos permiten entonces ser el modelo de Jesús. Porque nosotros modelamos la vida de Jesús. ¿Se imagina a usted a Jesús como una mala persona? Piense por un momento. Nosotros somos discípulos de quién? De Cristo. De Jesús, del Señor Jesús, ¿cierto? ¿Y cómo se imagina usted que fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Vamos a pensar un momento, rápidamente, por favor. ¿Cómo se imaginan, hermanos? Alex, ¿cómo te imaginabas a Jesús cuando estaba aquí en la tierra? ¿Él llegaba a una reunión y saludaba o no saludaba? ¿O él llegaba así todo serio? Vea, hermano, Jesús era tan buena persona que hasta los niños todos querían estar cerca de él. Amén. Era un hombre amable. Amén. Amén. Era servicial. Amén. Y tenía de qué picárselas. Era como el dueño de todos los carros del mundo andando a pie. El dueño de toda la riqueza del mundo, de todas las camas, los somieres. Él podía dormir en un colchón de agua y se recostó sobre una roca. Se quedaba dormido en la barca. Ese es el Señor Jesús, el que está esta mañana en este lugar. ¿Por qué no le dice, Señor Jesús, gracias? ¿Cómo sería Jesús cuando Él estaba en contacto con las personas? Él, ¿qué veían las personas? ¿Cómo las veía? Unos hombres llevaron a una mujer que había sido capturada, tomada en el mismo lecho del adulterio, y la colocaron delante de Jesús. Y lo que ellos iban a hacer era apedrearla, porque es lo que la ley ordenaba. Pero Jesús, nuestro Señor Jesús, que está esta mañana aquí, Él veía todo diferente. Y Él dijo, después de escribir en tierra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron. Y Él, con ese amor, con esa autoridad, mire, el amor y la autoridad de Jesús es único. Amén. Porque Él hizo dos cosas allí: tuvo amor y tuvo autoridad. Lo primero, amor para decir, ni yo te condeno. O sea, en otras palabras, ese ni yo quiere decir, ni siquiera yo, que soy el único que podría condenar, te condeno. Y luego le habló y le dijo, pero vete y no peques más. Ese Jesús está esta mañana en este lugar. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Señor Jesús? Entonces Jesús veía diferente. Él veía las personas capacidades. El capítulo 1 nos habla de eso. El capítulo 2 nos habla acerca de sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura, así podrán crecer y ser santos. Amén. Mire que el texto separa el crecimiento de la salvación, pero es la antesala de la salvación. Antes de, dice, podrán crecer y ser salvos. En otras palabras, ustedes deben ser diferentes a lo que la sociedad llama hoy. Y nos dice, busquen de Dios, busquen el mejoramiento de sus vidas a través de la palabra de Dios.
a través de la búsqueda. Busquen de Dios, acérquense a Dios, anhelen la leche espiritual, sean como bebés. Dígale al que está al lado, sea como un bebé. Dígale. Dígale, sea como un bebé cuando busca de Dios. Amén. ¿Cómo lloran los bebés? ¿Por qué lloran los bebés? Dígame, ¿por qué llora un bebé? Porque tiene. No, pero ese es el de los pollitos. Porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene frío, porque está enfermo. Porque un bebé es dependiente. Porque se sale de pañal. ¿Cómo? Porque se sale de pañal. Venga. Dígame que no. Cuando se hace también algún pañal de 1 al 2. Traduce. Tiene mojado el pañal. Cuando tiene mojado el pañal. Y es verdad. El bebé no llega y dice, tengo mojado el pañal. Uno se asusta. ¿Dónde este bebé no sabe? Yo suelto este micrófono. Amén. Pero el bebé manifiesta a través de ¿qué? Del llanto. Necesitamos para crecer llanto. Amén. El llanto significa que clamemos a Dios, que dependemos de Él, que sin Él nada podemos hacer. Hermano, nada podemos hacer. Fuera de Él no hay quien salve. Necesitamos para crecer una iglesia que entienda que dependemos única y exclusivamente de Dios. Amén. Sí, porque a veces creemos que es nuestra fuerza, a veces creemos que es nuestra capacidad, pero no, hermano, no es nuestra capacidad. Si por nosotros fuese, no estaríamos acá, Jimmy. Estaríamos perdidos. Hay hermanos que dicen, cuando yo me encontré con Jesús, usted no se encontró con Jesús, Jesús fue y lo buscó. Y muchos ni siquiera nos encontró, nos sacó. Amén. Nos llamó, pero no obedecimos. ¿Y sabe qué hizo? Con mano fuerte y brazo extendido. Él metió su mano y nos rescató. Y por eso hoy estamos aquí. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. El capítulo 3 dice, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Ese capítulo nos confirma la experiencia personal con Dios. Ustedes que han saboreado lo bueno, hermano, ¿cómo hace usted cuando algo está sabroso? Se lo devora. Mire la palabra que usa Pedro. Él dice, ustedes que han saboreado lo bueno. Ustedes que se han acercado a la experiencia con Dios y hoy pueden dar testimonio. Ustedes que han comprobado que el Señor es bueno. Ustedes que han gustado las cosas de allá, pero ahora disfrutan de las cosas de acá. Porque tenemos a Jesús. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y también hay delicias. Amén. El evangelio es delicioso, jóvenes. Yo no sé de dónde sacaron la historia de que el evangelio es aburrido. No hay nada más delicioso que el evangelio. Amén. No hay nada que dé más adrenalina que el evangelio. Caer en las drogas es fácil. Caer en la fornicación es fácil. Pero decirle no a eso porque tienes a Jesús en tu corazón, esa es la verdadera adrenalina. Amén. ¿Cuánto lo creen esta mañana? El capítulo 4
nos habla, nos lleva a mirar a Jesús. Amén. Dice así: acérquese al Señor Jesús. Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Este capítulo nos habla acerca de quién es Jesús, el que fue rechazado. Dice que fue rechazado por su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que están aquí esta mañana, a los que creen en su nombre, porque hay unos que no creen en su nombre, pero nosotros sí creemos en el nombre que es sobre todo nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta mañana estamos aquí porque conocemos. Y aquí yo quiero que usted esté muy atento, porque ya voy a ir puntualizando. Conocemos, se supone, debe entenderse que aquí estamos los que conocemos. Cuando Dios me inspiró esta parte, tuve un conflicto sobre Isabel. Y yo no sé si usted va a tener un problema allí, pero Dios me permitió escribirlo. Y yo